piapani. Chimpas pamayus torcosta, carullanta y manta, sumagno yakusca y songo y piapani. Manan con casca y quichu, ukucha kutimusar, aymaras quechuas busca puridia azul. Manan con casca y quichu, ukucha kutimusar, aymaras quechuas busca puridia azul. Mi palau carispa, tahuantin suyuman. Mi palau carispa, tahuantin suyuman. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Soy la que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando, en la sonrisa del pueblo dormiré. Verdecite brotaré y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes
No me hagas parte de ese Muy buenos días, Salim Puncha y Alin Sucalintuta. En el horario que estés compartiendo, bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Ya prontito salida en el aire. Bueno, ahí escuchando y arrancando este día de miércoles, iba a decir, día de miércoles 5 de julio del 2023, en esta jornada a pleno con el Tata Inti, con todas sus energías, con todo el calorcito, ¿no? Y bueno, una jornada agitada, una jornada con muchas novedades, una jornada obviamente para hablar de la realidad de la provincia. Obviamente vamos a estar contextualizando también de la nación. Así que los invitamos a sumarse nuevamente a este informativo diario de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes. Escuchando un poquito ahí de producción acá local, la gente de Chemandinga, Ahuitay. Así que nada, les invitamos a que se sumen a la Chasqui, a este informativo diario de Ñucanchi Cancunapa. Bueno, arrancamos un poquito hablando de lo que ha pasado ayer, anteayer. Lo que el minuto a minuto, ¿no? Es más, se puede decir el segundo a segundo, porque la verdad que han dado justamente las noticias que esperábamos, la mayoría, sobre todo los docentes, sobre ese el calendario de pago, ¿no? También salió a hablar el ministro de Seguridad, acompañado ahí de una cúpula. Obviamente hablando sobre la realidad, sobre los cortes, sobre el paro docente, sobre lo que pasó el 20 de junio en la legislatura, sobre la represión en Purmamarca. Todas esas cosas y mucho más vamos a estar compartiendo en este tiempo en Ñucanchi Cancunapa. Hacemos un breve paréntesis, escuchamos algo de musiquita y volvemos nuevamente con ustedes al aire. No me hagas parte de ese sufrir. Soy la que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo. Voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando. En la sonrisa del pueblo dormiré. Verde si te brotaré y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida. Vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida. Vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. ¡Agua!
Bueno, continuamos las noticias 35 minutos, arrancamos las noticias 35 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hablar un poquito de justamente de lo que va a ser hoy. Ayer en una jornada nacional, el Frente Piquetero obviamente ha cortado el acceso sur. Y bueno, hoy también tenemos un miércoles donde aparentemente también van a continuar algunas actividades, ¿no?, sobre la ruta. Así que vamos a hablar un poquito para ver, ¿no? Organizaciones sociales y gran sector seguirán apostando a las actividades sobre las rutas, ¿no? Así que bueno, para tener en cuenta, ¿no? Lo que por ahí están preguntando, esto de Purmamarca y el norte, que ya por ahí se ha tergiversado, ¿no? Estamos hablando de un comunicado, sí, que están realizando los hermanos del Tercer Malón de La Paz para el paso de vehículos en el cruce Purmamarca. Será de cada 3 horas, ¿no? Teniendo en cuenta, comienza a las 12, 3 de la mañana, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y nuevamente para arrancar a las 0 horas. Eso para tener en cuenta, porque bueno, hay cuestiones ahí que los medios hegemónicos están diciendo que hay un corte, que no hay acceso a los lugares, que bueno, la gente está disgustada. No, los cortes están programados. El paso está garantizado, digamos. Así que bueno, eso para tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la lucha de nuestras comunidades indígenas, de nuestros hermanos, y de lo que fue la represión aquel 17 de junio, ¿no? Y se ha presentado un amparo colectivo de las comunidades indígenas para declarar inconstitucional la reforma, ¿no? Con el patrocinio, ¿no?, de este grupo de Andes. La presentación busca dar marcha atrás, justamente para frenar, ¿no? Lo que son los atropellos ante esta situación y obviamente establecer un nuevo proceso de reforma con el cumplimiento de las normas vigentes, entre ellas la consulta previa, libre e informada. En un intento de frenar los cortes de ruta, el gobernador de la provincia anunciaba que se dejaba sin efecto uno de los artículos, el 50, en donde se establecía que el Estado provincial podía sacar a las comunidades indígenas de sus tierras y reubicarlas en otras. Sin embargo, las modificaciones agravaron la situación de los pueblos indígenas, ya que en el nuevo texto ni siquiera reconoce su preexistencia, situación por lo que se presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Con el patrocinio de Andes, abogados y abogadas del noreste argentino y derechos humanos y estudios sociales, la presentación busca que la justicia declare la nulidad de las modificaciones de la Carta Magna Provincial y se vuelva a discutir, pero contemplando los procesos democráticos en que debe darse el debate. Bueno, sí, esto veníamos anunciando, ¿no? Justamente Andes se suma a este pedido. Obviamente ayer lo ha ratificado la localidad de Abrapampa. Después en Maimará también están organizándose para ver en el Consejo Deliberante cómo va a ser la iniciativa de ese sector. En Tilcara, bueno, sabemos que hay una cuestión de varios militantes o varios concejales que son afines al gobierno, así que bueno, ayer hubo por ahí un malentendido y algo, no sé si llamarlo cómico, ¿no? Por ahí llamarlo preocupante, la situación de algunos ediles, ¿no? Que recién, o sea, después de lo que ha pasado, que ya va a ser un mes. Estamos hablando de que comenzó, hoy se cumple un mes del paro, del primer paro docente. Hoy, 5 de julio, se cumple un mes del primer paro docente. Ante esta situación y ya hablando con anterioridad a esta fecha, o sea, 5 de junio, ¿sí?, que ya se venía hablando de la reforma constitucional, los ediles de Tilcara salieron al cruce con los vecinos de la localidad a decir que recién iban a leer la
la nueva constitución. En ese término más o menos estamos todos, ¿no? Bueno, después salen a decir que muchos de los docentes están en contra de la constitución y que tendrían que leerla. Bueno, los docentes se solidarizan y es una cuestión de identidad, ¿no? Y es una cuestión de empatía, ¿no? Con lo que ha pasado y lo que está transcurriendo en el territorio del norte. Es claro el pedido que tiene el sector docente en referencia a la cuestión salarial, ¿no? Eso ha sido claro en todas las reuniones, en todas las cuestiones, ha sido claro. Lo que sí, ellos se suman al acompañamiento de la lucha de las comunidades indígenas. En ese sentido no hay que... Porque vi varios comentarios de algunos periodistas, sobre todo que están en redes sociales, diciendo que el docente tiene que saber de la Constitución porque habla de la Constitución y no sabe nada. Pero si el docente está haciendo el pedido por la mejora de salario, es eso, nada más, ¿sí? Y obviamente se pone en empatía con el tema de los pueblos indígenas. Ahora, yo digo, aquellos que dicen, ¿y qué tiene que ver el docente con la Constitución? ¿Y qué tiene que ver que todos tenemos que leer la Constitución? Y bueno, léanla un poquito, vean, si tienen un poquito de sentido de pertenencia a Jujuy, ¿sí? Porque todo el mundo, claro, somos jujeños cuando viene el carnaval, somos jujeños cuando hay que hacer la Pachamama, pero después nos desentendemos totalmente de nuestro territorio, ¿no? A ver, lean un poco, y si no quieren leer, ¿sí? Si les cuesta tanto leer, fíjense aunque sea un video serio, busquen una fuente en las redes sociales, ya que tienen YouTube, todo esto, una fuente confiable, ¿sí? Y vean lo que es el negocio del litio, señores, señoras. No hable hacia arriba, no escupa hacia arriba, le va a caer en la cara. Nosotros tratamos de informar lo más objetivamente posible, pero bueno, hay algunas veces que no se puede, porque obviamente tenemos detrás una estructura hegemónica de comunicación que la verdad lo único que hace ni siquiera desinformar, es totalmente no informar de lo que está pasando. Un negocio de litio que obviamente hay un montón de cosas para hablar, y ese negocio de litio, ¿sí? Ese negocio de litio que la provincia de Jujuy, ¿sí? Se queda con 1,5% de lo que se extrae, o sea, de las ganancias de litio, ¿sí? 1,5%. Chile, alrededor de 40%. Bolivia, más o menos por ahí, 40%. Jujuy, Argentina, 1,5%. 1,5%. Ese es el gran negocio. Ahora, de ese 1,5 nosotros no vemos nada. No vemos nada. No tenemos luz en los barrios. No tenemos urbanización en los barrios. No tenemos urbanización en el casco céntrico. Lo único que vemos son más fuentes. Fuentes no sé para qué. Mientras vos tenés todo el casco céntrico hecho pomada, ¿sí? Mientras vos tenés un servicio de colectivo pésimo, ¿sí? Y no estoy hablando de los choferes, estoy hablando de los empresarios con las unidades, ¿sí? Y un sindicato también que hace vista al costado de esta situación, ¿sí? Pero sí, después cuando hay una cuestión de salir por el tema de los pagos, somos todos colectiveros. Pero bueno, esas cuestiones y muchas cosas más. No los quiero amargar, así que bueno, esta presentación está formalmente hecha, ¿sí? Por este espacio Andes, ¿sí? Abogados y abogadas del noreste argentino en derechos humanos y en estudios sociales. Así que bueno, en este sentido la organización expuso la acción en amparo colectivo a favor de las comunidades y pueblos indígenas para que se cumpla con la consulta previa, libre e informada, tal como refiere el convenio de la Internacional 169 de la OIT, en la cual Argentina adhiere. Así que bueno, ahí a tener en cuenta, ¿no? Bueno, ahí estamos 45 minutos de las 10 de la mañana, vamos a extender un poquito más el programa. Sabemos que ahí están nuestros hermanos también haciendo la cobertura de lo que viene pasando en el Ministerio de Educación, que sigue, ¿no? El ADEP sigue de paro.
no ha aceptado lo último que ofreció el gobierno provincial y bueno, la verdad hay que sentarse, hay que analizarlo porque yo vuelvo a decir, ¿no? Si hay plata, como dicen, ¿no? Con estos proyectos de litio, de Olaroz, de Cauchari, bueno, ahí está lo de la finca El Pongo, ahí lo del cannabis, de Canaba. ¿Cómo no hay para pagar un sueldo? No entiendo, yo eso no me tendría que dar una explicación ahí, así como lo hacen las maestras, ¿viste? El 1 más 1, 2. Si tanto se habla y se dice que Jujuy va a ser, es la provincia modelo para toda la Argentina y no tenemos para pagar sueldo a los docentes dignos, acordes a lo que hoy es la canasta básica, no sé, la verdad que no sabemos. Bueno, vamos a hablar de lo que ha repercutido justamente ayer, ¿no? Esto que ya lo veníamos anunciando y que no va a terminar acá, ¿no? Obviamente sabemos que esto va a continuar porque hay una cuestión de... en la jerga popular se diría quién la tiene más larga o quién aprieta más la soga, ¿no? Bueno, ayer el gobierno subió la apuesta, justamente hablábamos de esto, ¿no? De multas de 2 millones de pesos a criminalizar el descontento social. El gobierno de la provincia redobló la apuesta contra el pueblo jujeño que reclama el aumento salarial y se manifiesta contra la nueva constitución que va desde la aplicación de multas vinculadas a las protestas salariales y en contra de la reforma constitucional de la provincia. Hasta la fecha, más de 100 procesos iniciados. Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a 5 de ellas, cuyas multas van de 500.000 a los 2 millones de pesos, señaló anoche en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Guillermo Corro. Bueno, estamos hablando esto justamente, estamos viendo, ¿no? A ver, de hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, ¿no? O lo que está pasando en nuestra provincia. Y para tener en cuenta el comunicado, bueno, que más o menos ya veníamos por donde venía la mano, y les volvemos a repetir, esto no va a terminar acá, ¿no? Esto va a seguir, ¿no? Y dicen en la conferencia que, bueno, estos representantes del gobierno provincial, que no son hechos aislados, sino planeados por organizaciones sociales y políticas que buscan quebrar el Estado de Derecho. Sobre los procesados penales buscarán detención inmediata, embargos a responsables por daños por 1.000 millones de pesos, ¿sí? Posibles causas sobre el tema de la legislatura, sino autores, cómplices e investigadores. Pena concurso real hasta 25 años, sedición, estrago, doloso, agravado, daños a bienes de uso público, atentado a la autoridad, agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves, doblemente agravadas, estorbo funcional. Ojo, estorbo funcional. Esto es, la verdad que no lo había escuchado, ¿no? O sea que si usted estaba estorbando, si pasaba por ahí y estorbaba, como al pibe que lo balearon mientras estaba laburando. Hoy no puede caminar, está apenas en una silla de ruedas. Si usted era un estorbo, ya está. Ya puede 25 años de prisión, ¿sí? Esto es lo que dice, esto es lo que dijeron, ¿no? Lo que pasó en Humahuaca, ¿sí? Con el tema del Consejo Deliberante. Autores, cómplices e investigadores, pena concurso real hasta 20 años, privación ilegítima de la libertad agravada, sedición, tentativa de homicidio, daños a bienes de uso público, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves, doblemente agravadas y otra vez estorbo funcional. ¿Sí? Vamos a hablar de lo Purmamarca. Autores, cómplices e instigadores. ¿Sí? Instigadores
pena concurso real hasta 25 años, privación ilegítima de la libertad, agravada, sedición, atentado a la autoridad, agravado, resistencia a la autoridad. Cortes, impedimento, estorbo, entorpecimiento de los servicios públicos esenciales de salud, autores, cómplices e instigadores, pena concurso real ideal hasta 5 años atentando a la autoridad y resistencia a la autoridad. Bueno, esto también para tener en cuenta. El otro día veía, ¿no?, el trabajo que hacen por ahí la gente del canal ¿no?, los canales oficiales que hay, ¿no? Van a buscar puntos específicos para, obviamente, decir que la provincia está colapsada. Bueno. Hicieron la entrevista al responsable de la parte farmacéutica, ¿no?, que es obviamente el punto de partida para que lleguen todos los medicamentos a todas las provincias. Y le preguntaban cuál es la dificultad, es verdad que no están llegando los medicamentos, y el responsable, Argañarás, le decía, sí, están llegando, llegan obviamente con un tiempo por ahí atrasado, pero están llegando con normalidad. Y el periodista le volvió a preguntar, ¿pero hay problemas para que lleguen los medicamentos? No, están llegando, le decía. Se lo dijo 3 veces. Bueno, esta es la forma de laburar que tienen. Así, esa es la forma de laburar, ¿no? Direccionando la pregunta. Sí, ahí también deberían hacer una investigación para algunos medios que están obviamente instigando a esto, ¿no? Pues nosotros informamos de la perspectiva, ¿no?, de lo más objetivo posible, ¿no? Así que, bueno, esto con respecto a lo que pasaba. Y bueno, los cortes también, investigación, instigación, impedimento al entorpecimiento libre de circulación de personas, tránsito y transporte, autores, cómplices, instigadores, penas concurso real hasta 20 años, privación ilegítima de la libertad agravada, sedición, daño de bienes de uso público, atentado a autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves, doblemente agravadas, entorpecimiento de servicio público esencial. Bueno, la verdad, los docentes estaban al costado de la ruta, y los docentes que se sumaron a la ruta, yo la verdad que no los vi a nadie con esta denominación, ¿no? Lesiones graves, libertad agravada, sedición, la verdad no habría que ver, ¿no?, esto para que nos asesoremos bien, ¿no?, para no hablar nada. Lesiones leves doblemente agravadas, ¿verdad? Bueno, así que los procesos iniciados están vinculados a los cortes de ruta, ¿no?, que llevan más de 2 semanas, y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador y precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, presidió la jura de la reforma en medio de la protesta en distintos puntos de la capital jujeña. Bien, hablando de esto, ¿no?, ¿habrá alguna sanción para esta constituyente que obviamente tenía un plazo hasta agosto para la aprobación de esta nueva Carta Magna provincial? ¿Habrá alguna sanción por haberla hecho así? Pregunto, ¿no? Porque por ahí estaría bueno también hacerse cargo por ahí de algunas cosas que tienen un plazo, y después nos enteramos que del día para el otro se aprueba, se festeja, ¿no? Y se festejaba como si no hubiera una oposición. La verdad, el abrazo ahí entre peronistas y radicales, me parece que no hay una oposición, ¿no? Ya no existe el bipartidismo en la provincia. Hace rato me dicen, sí, obviamente, pero bueno, por lo menos disimúlela, chango. La Policía Provincial, a través del Departamento Contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corten las rutas, y no se permite el paso, lo que implica las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas. Acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas que pueden llegar hasta los 2.500, hasta 2.500 millones de pesos. Así que bueno, ahí está. Han salido ayer, obviamente, con esto.
Mientras tanto, los hermanos de la Puna siguen resistiendo. Mientras tanto, los docentes siguen en el Ministerio de Educación. Y bueno, esta es la real verdad en la provincia. No se ha interrumpido nada, o sea, los servicios... bueno, eso también, ¿no? Hay otra metodología que están utilizando. Por ejemplo, el ente autárquico, ¿sí?, salió a hacer un publicado en las redes sociales diciendo que los chicos de una escuela tenían que venir a la capital, una escuela de Maimará, tenían que venir a la capital a hacer una sesión de fotos acompañados de padres y docentes, ¿sí? Y no llegaron, porque dice que no le dejaban pasar en el corte. No hay corte en Maimará, el corte está más arriba, o sea, el corte está en Purmamarca, pero hay paso. Hay paso, o sea, además de esto, ¿sí?, yo pregunto, porque había gente que venía de Maimará justamente ese día, y me dicen, es normal, o sea, está el lapso eso de las 3 horas, pero si uno acomoda los tiempos, ¿sí?, pasa normalmente. Entonces, eso de decir que por los cortes no llegaron, los cortes no son permanentes. Los cortes están pautados en cierto tiempo, obviamente para que se garanticen todo lo que dicen, ¿no? Los servicios básicos, las cuestiones de salud, de la gente que trabaja también, ¿sí? Porque hay gente que está trabajando y entendemos esa situación, pero va más allá de esto. Va más allá de esto. El análisis va más allá de esto. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a hacer una breve pausita y volvemos nuevamente con ustedes. A ver, vamos a escuchar algo de... Vamos a escuchar un poquito de Bruno Arias. ¿Les parece?
proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Hawirian koruna karu sarkatasa, haistan iguaito marcaja, chumahan sumanta wimaka wimapa. Nayat hani warmaskaman, mauru kuthaniu. Aymaranakas, quechonakas, uñayang uñayapataki, hachatawantin suyu, uipalapaptaniani, hachatawantin suyu, uipalapaptaniani. Bueno, volvemos ahí, estamos ahí a 4 minutos de las 11 de la mañana, una temperatura agradable en la provincia de Jujuy, 12 grados, sí, 12 graditos, aprovechando el solcito, el Tata Inti, para podernos reconfortar. Vamos a continuar con las noticias, vamos a hablar un poco de lo que es el agua, ¿no? Este problema que tanto hablábamos y que tanto hablamos en la provincia, nuestros hermanos de las comunidades indígenas hacen referencia, y vamos a ver en qué termina la problemática del agua, ¿no? Y no hay que apuntar solamente a las cuestiones climatológicas, que obviamente tienen mucho que ver, ¿sí? Porque el planeta sufre un daño excesivo por parte de nosotros, y obviamente hay un daño a la naturaleza, pero obviamente a eso le sumamos también la avaricia. La avaricia de poder
llevarse un material tan preciado que es el litio a cuesta de qué. Y bueno, Montevideo le quedan 7 días de agua dulce, ¿no? La emergencia hídrica está a un paso de convertirse en pesadilla. El agua de la canilla tiene exceso de cloruro y de sodio. Además, Uruguay enfrenta una grave sequía. La emergencia hídrica está a un paso de convertirse en pesadilla. Montevideo y sus alrededores están agotando sus reservas de agua dulce. Las autoridades calculan que de la canilla no saldrá una gota de agua potable en un plazo que oscila entre 6 a 10 días. Los números asustan, ¿no? La represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce que alimenta a la capital y sus zonas aledañas, tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos. El último reporte oficial menciona que hay poco más de 1,1 millones de metros cúbicos, el 1,7 de su volumen total. Hoy el tercio del agua que se consume a diario viene de esa fuente de agua dulce. Los 2 tercios restantes se están extrayendo del Río de la Plata, que presenta un elevado contenido de sal. La mezcla que sale de los grifos tiene un marcado gusto salado. Ya no se la considera potable, pero sí segura. Sin embargo, esto podría cambiar en algunos días, ¿sí? La hora cero está a pocas horas de distancia. ¿Qué va a pasar con Montevideo cuando se agoten las reservas de agua dulce? Los montevideanos que se habituaron a beber agua mineral, hasta el mate preparan con el agua de botellones que compran en supermercados. Las autoridades aseguran que el agua que sale de la canilla es segura, pero recomendaron moderar su consumo a personas hipertensas y con problemas de salud. El consejo se extiende a la población infantil y embarazadas. El meteorólogo uruguayo de Canal 10 de Montevideo, Nubel Cisneros, dijo que no queda más agua dulce. Se estima que ya que este fin de semana ya no haya y solamente va a quedar el sedimento, el barro. A partir de allí las canillas van a salir agua salada, no va a servir para tomar ni para cocinar, va a servir solamente para el aseo diario. Así que preocupante, pero bueno, ¿a qué venía este punto? Los montevideanos se han acostumbrado al consumo de agua mineral. El agua mineral se compra, ¿sí? O sea que no es casual que en la provincia haya aparecido, se haya creado una empresa de agua potable. Nada es coincidencia. Nada. Ojo. Esto van por todo. ¿Sí? Cuando no haya agua dulce, cuando eso es lo que están pidiendo las comunidades y es lo que nadie entiende. ¿Sí? Nadie entiende. Todos dicen que estamos locos, que por qué cortan la ruta, que por qué piden el tema de la reforma, que caiga la reforma, ¿sí? Cuando no haya agua dulce y tengan que comprar para consumir, ¿sí? Se van a acordar de todo esto, ¿sí? Y nos van a vender ellos mismos el agua. Es así. Bueno, estamos ahí a 9 minutos de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, perdón. Vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto nacional, ¿no? Teniendo en cuenta ahí justamente lo que viene aconteciendo con todo, ¿no? Todo esto de la Cámara de Diputados y todo lo que se ha gestionado acá en la provincia. Y obviamente va a sesionar un conjunto de temas consensuados, ¿no? En la agenda. La Cámara de Diputados sesionará el día de hoy luego de el mediodía para debatir un conjunto de temas consensuados con otras bancadas, ¿no? Entre los cuales figuran los proyectos de producción orgánica, violencia digital, los créditos SUBA, acompañante terapéutico, declaración de un monumento nacional en Santa Fe,
y regulación de las deudas del municipio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ¿no? La sesión fue impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, tras alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los temas a incorporar en el plenario. Aunque no todas las bancadas facilitarán el quórum, ¿sí? En tanto, previamente a partir de las 10 de la mañana estará convocada una reunión en la Comisión de Labor Parlamentaria de la que participarán los jefes de todas las bancadas. En la previa a esta jornada, el presidente del sector radical en la Cámara Baja, Mario Negri, expresó: el bloque UCR viene bregando junto a todo el interbloque Juntos por el Cambio por sancionar cambios de raíz a la ley de alquileres. El kirchnerismo volvió a negarse a poner el tema, por eso el interbloque alcanzará una voz para que el oficialismo recapacite en su negativa. Así tuiteó Mario Negri, ¿sí? Por su parte, Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, de Juntos por el Cambio, apuntó que hoy no dará quórum. Es un país en el que miles de luchas para pagar el alquiler modificar las condiciones de los créditos UVA es injusto y alterar la seguridad jurídica, ¿sí? Para recuperar el futuro debemos recuperar el orden social. En la fallida sesión del 21 de diciembre, ¡guau! ¡Cómo labura! Último, el oficialismo le había ofrecido a Juntos por el Cambio incluir el proyecto en la sesión y ampliación del temario que originalmente contempla la creación de universidades nacionales. No fue aceptada por la principal bancada opositora. Bueno, esta es la agenda que hoy van a comenzar después del mediodía, ¿sí? Los diputados a nivel nacional, ¿no? Los proyectos: producción orgánica, violencia digital, crédito SUBA, acompañante terapéutico, declaración de un monumento nacional en Santa Fe y regularización de deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. No quiero quitar importancia a ninguno de los temas, pero me parece que también hoy tenemos una vigilia en la casa de Jujuy allá en Buenos Aires, de algunos hermanos que viven allá en la capital, y que bueno, hoy estarían también acompañando o llegándose para lo que sería esta sesión, para ver si pueden incluir el tema de la provincia de Jujuy y lo que es el tema del proyecto de la nueva constitución de la provincia. Así que bueno, ahí estamos, 13 minutos, estamos en los últimos minutitos. Ayer se dio justamente la cuestión de un sector de organizaciones sociales, gremios, sindicatos que fueron al Consejo Deliberante de la provincia de Capital, ¿no? Para reclamar y que rechacen la reforma constitucional. Referentes de organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas presentaron en el día de ayer un petitorio al Consejo Deliberante de la capital provincial para que el cuerpo de concejales se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución puesta en vigencia en la provincia el 20 de junio pasado. Los referentes también solicitaron hacer el uso de la banca 13 para argumentar su rechazo a los 66 artículos modificados de la Carta Magna jujeña. La multisectorial quiere una audiencia, todo el cuerpo, para manifestar su posición y el rechazo a esa iniciativa, con el asidero legal de que hay una denuncia de la Corte Suprema que tendrá que evaluar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la nueva constitución provincial. Mientras tanto, parece totalmente irresponsable y fuera de lugar que el cuerpo legislativo de esta capital esté discutiendo un proyecto sin esperar a que se expida a la Corte. Agregó y adelantó que van a convocar la participación ciudadana porque es extraño que un proyecto de tamaña relevancia no haya sido difundido en el momento en que se presentó, sino que se hizo prácticamente a oscuras, pretendiendo ocultar, impedir el debate y la participación de todos los actores que debieran estar. Así que bueno, ahí ayer fue la jornada justamente. Obviamente están esperando porque los concejales también dijeron que no están al tanto de la constituyente. Bueno, y ahí está uno de los abogados
está formando la comisión de investigación sobre lo que aconteció el 17 y el 20. Y no saben, no leyeron la Constitución. Bueno, ya estamos ahí, nos vamos a despedir. Continuamos la jornada para tener en cuenta cómo se viene estos días, ¿no? De las actividades que va a tener, sobre todo lo que es el ADEP, ¿no? Con diferentes actividades. El domingo estuvieron realizando una propuesta artística, ¿no? De diferentes solistas, proyectos, que estuvo bastante linda, ¿no? Bastante concurrente. Bueno, hoy, a un mes de la lucha, justamente como lo decíamos al comenzar, hoy el 5 de junio fue el primer paro de docentes, ¿sí? A un mes de la lucha se van a concentrar en Plaza Belgrano, horas 17, acto protocolar, desfile de escuelas, marcha de antorchas con la multisectorial, ¿sí? Mañana van a hacer un cartelazo en los semáforos y en los puentes de concientización, obviamente hablando y a qué apunta toda esta lucha docente. El viernes permanencia y marcha con la multisectorial. El sábado una mateada con la familia y juegos recreativos a partir de las 16 horas. Obviamente esto en lo que es el Ministerio de Educación allá en Barrio Malvinas. Y el domingo nuevamente se vuelve a repetir. Primero un acto protocolar, velada artística a partir de las 16 horas en las afuera del Ministerio de Educación de la provincia. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Hemos comenzado un poquito tarde ahí con algunas fallas técnicas, pero estamos ahí nuevamente. Los esperamos mañana, jueves, nuevamente para compartir Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes, este informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7 de tu dial. Noche chasquita y de la mañana, estrellita de la noche chasquita y de la mañana. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.